Aruski pachit kañanacas aquí punira kispawa. Deberíamos dialogar constantemente entre nosotros. Estamos en su sector aprendiendo a hablar aymara y en esta ocasión vamos a hacer esta variación para todos nuestros hermanos y hermanas y vamos a hacer un repaso pequeño de aquello que nos ha ido enseñando todo este tiempo nuestra hermana Inés. Para eso están aquí nuestros compañeros que están aprendiendo al igual que su servidor y al igual que muchos que están viendo el programa Taipi, el idioma aymara. Querida Cuyaquita Mary, Askiruquipana. Chiri. Querido hermano Toño, Askiruquipanaya. Aski. Aski. Uru. Kuru. Uru. Uru. Kipa. Tipa. Naya. Naya. Muy bien, ese es el saludo para decir muy buenos días o buenos días hermano, hermana, ¿no? Aski Uru Kipanaya Gilata, digamos Pepe. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de un sufijo que es muy conocido y que da el sentido a una palabra, ¿ya? Es ya, que podríamos comprenderlo como hacer. Entonces vamos a repetir la primera sección que está en aymara, solamente la parte en aymara, y vamos a aumentarle el sufijo ya, y va a cambiar el sentido. Primero vamos a hablar mericiña, mericita, por favor. Saraña. Saraña. Correctamente. Saraña. Saraña. Siguiente. Jutaña. 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 El siguiente. Yaticaña. Yaticaña. Y el último, ¿no? Es Yatichaña. Yatichaña. Muy bien. Entonces ahora vamos a ir uno por uno. Saraña. Ir. Saraña. Saraña, ir. Y su derivado va a ser, es hacer ir, es decir, que nos van a hacer ir a nosotros, van a impulsarnos a hacer, es sarayaña. 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 Muy bien. El siguiente. Mericita, por favor. Jutaña. Es venir. Venir. ¿No? Jutaña, venir. Correctamente. El siguiente, jutayaña. 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 Exactamente. Hacer venir, ¿no? El siguiente, yatecaña. Yaticaña. Yaticaña. No, yatecaña. Yaticaña. Yatecaña. Yaticaña. No ca, sino es como una parte glotal en la garganta. Yatecaña. Yaticaña. Aprender o estudiar, ¿no? El siguiente es yatecayaña. Hacer aprender, hacer estudiar. A ver, Mericita. Yaticayaña. Yaticayaña. Muy bien. Yaticayaña. Yatecayaña. Vamos a pronunciar bien la K, porque hay es como una bolsita de aire, es glotal. Yatecaña. No es caña, no es duro, no es con el apóstrofe, sino es más glotal. Yatecaña, ¿no? Yatecayaña. A ver. Yaticayaña. Un poquito más. Yaticayaña. Es como una bolita que se forma aquí, glotal, caña, ¿no? Yaticayaña. Yatecayaña. Correctamente. Es hacer aprender o hacer estudiar, ¿no? Hacer saber. Yati significa también saber. El último, entonces, queridos hermanos, yatichaña. Yatichaña. Es enseñar. Yatichaña. Yatichaña. Bien, y Gilata, Toño, ya estamos. Yatichayaña. 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 Yatichayaña, de nuevo. Yatichayaña. Hacer, enseñar. Muy bien, entonces vamos a hacerlo de manera rápida. Solamente la parte en aymara. Primero saraña, luego sarayayaña. Va a ser algo, vamos a hacerlo con calma para que no nos trabe la lengua. Los dos. Muy bien. Juntos a ver los dos, queridos hermanos. Saraña. Sarayaña. Jutaña. Jutayaña. Yaticaña. Yaticayaña. Yatichaña. Yatichayaña. Excelente. Así es, de manera sencilla, hacemos los repasos de aprendiendo a hablar aymara. Y esto fortalece también
nuestra cultura, porque sabemos que en esas palabras está contenida la sabiduría de nuestros pueblos. Para ir cerrando nuestro programa, queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañar al programa Taipi. Hemos hablado acerca de la producción en el altiplano paceño, ahí en la frontera con Perú, donde nuestros hermanos viven, nuestros hermanos aymaras producen, tienen sus espacios, tienen su territorio. También hemos hablado acerca de comprender estos espacios de estas festividades andinas, pero desde la pedagogía y cómo poder enseñarlo a nuestros niños y la importancia que tienen. Tenemos que despedirnos, que tengan un buen camino, buen sendero, buen corazón, buena hayu, hayaya. Querida comadrita,